hermanos y pastores. Les mando muchos saludos desde Valle de Chalco, desde la Iglesia Bíblica Bautista Jico. Es una bendición estar con ustedes y ser parte de este compañerismo nacional donde se está enfatizando al Espíritu Santo. Qué bendición, qué tema que nos puede ayudar para nuestra vida. Les mando muchos saludos, qué bendición poder al menos tener este compañerismo virtual y obviamente les extrañamos ver a los amigos, extrañamos tener las reuniones masivas y ver a diferentes pastores y conocer más pastores, porque lamentablemente yo soy de los que no conoce a todos, conozco tal vez unos cuantos, pero especialmente allá en el norte, en el sur no conozco, tanto como tal vez en el centro de México, como pues donde está nuestro ministerio. Es una bendición estar con ustedes, pastores, hermanos, esposas de pastores y hermanos que están también de apoyo. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que iniciemos nuestro tema en esta mañana. Quiero pedirles que vayan al libro de Gálatas, capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. Yo le titulé a nuestro mensaje Andemos en el Espíritu. Fíjese lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta carta nos anima a andar en el Espíritu, hermanos. Y vamos a ver este tema acerca de andar en el Espíritu, especialmente ante la situación de la carne. Vamos a orar. Señor, en esta hora te quiero dar gracias por la bendición de poder abrir tu palabra juntos. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra una vez más. Y en esta ocasión, con la bendición de tener a tantos siervos de Dios escuchando tu palabra, te ruego que tú uses este mensaje de tu palabra para instruir nuestro corazón, para que en la práctica nosotros podamos ser mejores siervos tuyos y que en este tema de la carne podamos verdaderamente saber cómo guerrear correctamente. Te suplico, Padre, que también a los hermanos de las iglesias que están conectados, a los pastores, que tal vez este tema no les sea ajeno, que les sea un gran recordatorio que pueda traernos a convicción para que nos demos cuenta que necesitamos andar en el Espíritu. Quédate con nosotros, bendice este mensaje, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a lo largo de la historia ha habido guerras sangrientas y titánicas donde pueblos están a riesgo de ser liquidados. Años atrás, hace muchas décadas, la Rusia de Stalin tuvo que parar la Alemania de Hitler
había una guerra tan fuerte y Hitler tenía la intención de conquistar toda Europa y ya había conseguido en gran parte de Europa occidental ganar el territorio, pero cuando llegó a Rusia, Stalin con su ejército ruso pudieron detenerlo. Finalmente se detuvo a este asesino y sus planes de poder hacer un imperio. También la guerra de los Estados Unidos contra Japón, cómo había conflicto entre varias naciones y cómo Japón bombardea este lugar llamado Pearl Harbor y cómo acaba toda esta guerra con la primera bomba nuclear. Y finalmente Japón se rinde y deja su alianza con Alemania y pudieron ganar una guerra que hubiera terminado muy mal. También la guerra contra el narcotráfico. Hemos visto el año pasado todo este asunto acerca de Chapo Guzmán, que fue tomado, fue capturado, fue llevado a Estados Unidos para ser enjuiciado y finalmente fue encarcelado en una cárcel de máxima seguridad. Y la guerra del narcotráfico sigue allí, pero se debilitó un poco con esto. Y hermanos, hay guerras que han sido muy famosas y muy claves en la vida de la humanidad reciente. Y de la misma manera, hermanos, el cristiano tiene una guerra terrible que cuesta vidas, que cuesta familias, que cuesta iglesias, que cuesta que más gente deje de tener la oportunidad de escuchar del Señor Jesucristo. Esta guerra no es contra Satanás, hermanos, aunque sí hay guerra contra él. A la guerra a la que me refiero tampoco es la guerra contra el mundo, aunque la Biblia nos habla de que la corriente de este mundo ataca contra nuestro cristianismo, pero no me refiero a esa guerra tampoco. Tampoco me refiero a la guerra de los enemigos de la fe, aunque evidentemente hay muchos que están en contra del cristianismo y de las iglesias y de la fe. Pero hay una guerra más importante y decisiva para ganar todas las demás guerras, hermanos. Esa guerra es la guerra interior del creyente. Yo recuerdo un pastor, comentaba en una estación de radio, un pastor bautista fundamental, y él decía que pues tenía muchas batallas en su vida, era un gran predicador, y tuve el gusto de hablar con él personalmente, y le hicieron una pregunta: ¿cuál es el peor enemigo que usted considera en su ministerio? Y él por un momento guardó silencio y él dijo: yo mismo. Porque hermanos, no nos damos cuenta que la guerra interior del creyente y también la guerra interior del siervo de Dios es la más importante. La pregunta clave, hermanos, aquí es si nosotros estamos conscientes de esa guerra interior del creyente y si estamos conscientes de que esa es quizás la guerra más importante de todas las que tenemos los cristianos. Hay una guerra en nuestro corazón por hacer la voluntad de Dios y solo se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos está animando a decir: por favor, anden en el Espíritu, porque esa es la única manera en que vamos a lograr vencer y hacer lo que Dios quiere en la vida. Ahora, una pregunta clave para nosotros es si hemos recibido al Espíritu Santo. Ahora la respuesta, diría alguien, Alexander McLaren decía, la respuesta a esa pregunta es la respuesta a otra pregunta. ¿Hemos recibido a Cristo? Porque hermanos, yo estoy consciente que esta conferencia es para pastores y también para miembros de iglesias, pero sería posible que quizás alguna persona curiosa, alguna persona con deseo de escuchar la palabra de Dios, buscando al Señor, se haya metido a escuchar esta predicación. Quiero animarte a que tú te preguntes que cómo puedes vencer todas estas luchas. En primer lugar, para tener al Espíritu Santo, tú necesitas recibir al Señor Jesucristo. Lo precioso de todo es que el creyente recibe el regalo del Espíritu Santo en su vida y somos sellados con el Espíritu Santo. No necesitamos nada especial para recibir al Espíritu Santo, solamente oír y creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y los que ya lo hemos recibido, tanto como siervos de Dios como también creyentes en las iglesias, es todo un privilegio saber que el Espíritu vive dentro de nosotros. No está sobre nosotros nada más, no está junto a nosotros, sino es interesante cómo la Biblia en el Nuevo Testamento usa esta pequeña palabra en vosotros. Y hermanos, es una bendición saber que estamos con el Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. Pero aún queda una pregunta, hermanos. Si todo creyente tiene el Espíritu Santo,
de Dios en su vida, ¿por qué muchas veces tenemos vidas derrotadas? ¿Por qué tenemos batallas de tal manera que terminamos derrotados en la carne? Y la respuesta es esta, porque no hemos puesto atención a qué significa una vida llena del Espíritu Santo. En nuestra porción, hermanos, vemos cómo Pablo nos habla del tema de andar en el Espíritu. Otra forma de llamarlo es ser llenos del Espíritu Santo. Y alguien dijo que el apóstol lanza todo el peso de su autoridad y declara el secreto de la victoria. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver algunas verdades que hay que entender para saber en qué consiste un cristiano que anda en el Espíritu. En primer lugar, hermanos, yo veo en nuestro texto que es un mandamiento para los cristianos ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, es un error pensar que teniendo al Espíritu Santo eso es suficiente, porque es posible tener al Espíritu Santo sin estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo no significa, hermanos, que nosotros vamos a tener más del Espíritu Santo. El creyente tiene toda la presencia del Espíritu Santo dentro de él. No significa que tengamos más del Espíritu Santo. Alguien decía que ser llenos del Espíritu Santo más bien significa que nosotros le permitamos controlarnos. No significa que tengamos más del Espíritu, sino que Él tenga más de nosotros. Ahora, hermanos, Pablo estaba hablando a la región de Galacia, había varias ciudades ahí cercanas, al menos al sur de Galacia estaba Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe, había muchos cristianos, muchas iglesias, y todos los creyentes fueron exhortados a andar en el Espíritu. Hermanos, este mandamiento, a propósito, no es una sugerencia, no es para los espirituales, es un mandamiento para todo creyente, para todo pastor, para todo cristiano, el ser lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Pablo también lo repite en el libro de Efesios, cuando dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la ilustración bíblica para explicar qué es andar en el Espíritu es la embriaguez. Es interesante cómo Pablo en Efesios no está cambiando súbitamente de tema al hablar primero de no embriagarnos en vino y luego ser llenos del Espíritu. Más bien está comparando la embriaguez con vino con ser llenos del Espíritu. Quizás podríamos decirlo de esta manera, no os embriaguéis con vino, antes bien sed embriagados del Espíritu. Y lo que está diciendo la Biblia, hermanos, es que necesitamos darle control al Señor, así como una persona embriagada no tiene sentido, no tiene orientación y que el alcohol le embriaga a tal punto que toma control de sus sentidos, de su equilibrio, de su lengua, de su voluntad, se desinhibe. Y de esa misma manera, hermanos, cuando la Biblia dice embriagados por el Espíritu Santo, nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos llene completamente, hermanos. Un gran pastor y predicador dijo que andar en el Espíritu significa que regulemos la vida práctica por el Espíritu de Dios. Esto no nada más es un tema meramente doctrinal, lo cual lo es. Sin embargo, hermanos, también es bastante aplicable. Porque, hermanos, andar en el Espíritu necesitamos entender que es una necesidad, es un mandamiento de parte de Dios para con nosotros. Andar en el Espíritu lo podemos entender con un buen ejemplo, hermanos. Un barco de vela que es arrastrado por las corrientes fuertes del mar, a veces sin ni siquiera tener movimiento alguno, pero esas corrientes fuertes del mar le van a llevar a donde el mar quiera. Pero si el barco tiene esa vela y levanta la vela y la abre, va a poder usar el poder del viento para ir a donde se quiere. Y de la misma manera, hermanos, el barco de nuestra vida tal vez esté sin movimiento alguno, pero va a ser arrastrada por las corrientes del mar del pecado. Y la corriente es muy fuerte, hermanos. Es muy difícil permanecer firme haciendo la voluntad de Dios. E interiormente nos cuesta trabajo decidir hacer la voluntad de Dios. Pero si usamos la vela del control del Espíritu Santo, el viento soplará fuerte. No importa a dónde nos quiera llevar el mar, el viento soplará más fuerte para llevarnos a donde el viento quiere.
A propósito, la palabra griega para Espíritu Santo es neuma, que tiene que ver con el viento. Así que no importa cuán potentes puedan ser las corrientes marítimas de nuestra carne, mientras tengamos la vela abierta de la llenura del Espíritu Santo en acción, los fuertes vientos huracanados como un euroclidón van a empujar y vencer al mar y poder llevarnos a donde el viento quiere, hermanos. Ahora, tristemente, a pesar de que la Biblia nos manda a todos los cristianos y cuanto más a los siervos de Dios, muchas veces lo opuesto a ser llenos del Espíritu Santo es apagar al Espíritu. Tristemente, la Biblia habla de que es posible apagarlo. No que se salga de nosotros, pero sí se puede apagar, puesto que Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Apagar al Espíritu no significa que se sale el espíritu del creyente, sino que está inactivo en nuestra vida. La palabra apagar significa extinguir, y aunque no se sale, su morada permanente queda allí, pero el Espíritu Santo ya no es un fuego abrasador en nuestro interior, ya no está influyendo, ya no es un carbón encendido, más bien es unas brasas casi apagándose. Es como cuando en la televisión tenemos el control de la televisión ahí y está apagada la televisión. Puede estar apagada, no significa que no tengamos televisión, significa que está apagada, que está ahí, pero está apagada de manera que no escuchamos sus sonidos, no vemos imágenes, no nos reímos con las escenas, no lloramos por la tragedia y no significa entonces que no haya televisión, simplemente significa que está inactiva. Hay veces, hermanos, que nosotros sin darnos cuenta vivimos la vida cristiana, vivimos el ministerio sin estar llenos del Espíritu Santo, cuando es un mandamiento, hermanos. Cuando un cristiano, cuando un siervo de Dios olvida estarse bajo el control del Espíritu Santo, entonces no va a tener un ministerio lleno del Espíritu, no va a tener un ministerio bendecido como el que él quisiera, y cuanto menos en cuanto a la lucha de la carne, hermanos. Es un mandamiento, nos dice la palabra de Dios aquí. En segundo lugar, también es una lucha para los cristianos y siervos de Dios ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, veíamos que es un mandamiento, pero honestamente, ¿cuántas veces tú has servido a Dios y lo has hecho en la carne? Yo he llegado a la convicción de que es posible predicar en la carne, es posible salir y ganar almas en la carne, es posible poder aconsejar y no aconsejar correctamente, aconsejar en la carne, es posible tener una fricción con alguien y tratar de solucionarla en la carne. Y olvidamos el mandamiento que nos dice andar en el Espíritu Santo. ¿Pero por qué lo olvidamos? ¿Por qué se nos olvida estar llenos del Espíritu Santo? Porque es una lucha. Es una lucha para los cristianos ser llenos del Espíritu Santo. En Gálatas, en nuestro texto, en el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y habla de una oposición entre la carne y entre el Espíritu. El Espíritu, aquí hablando con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, y luego la carne, nuestra carne, que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, tienen una lucha campal, hermanos. La lucha es algo importante, hermanos, porque la vida cristiana no solamente es para que crezcamos, sino también es para que peleemos. Alguien dijo que la vida cristiana no es un campo de juego, sino un campo de batalla, decía Warren Wiersbe. Ahora, la lucha es natural en todos, entre la carne y el espíritu, y lo que lucha es la mente, hermanos. Yo sé que todos como creyentes hemos experimentado esa lucha interior. La Biblia enseña que al ser espíritu, alma y cuerpo, nuestra alma lucha para hacer lo que el Espíritu de Dios quiere, pero al mismo tiempo lucha porque es jalada por la carne. Pablo, sincerándose con los creyentes de Roma, les dice cómo se siente ese deseo. En Romanos 7:15 dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que está diciendo la Biblia es que nuestra carne, hermanos, es tan agresiva como el COVID, hermanos. Mucha gente le está temiendo al COVID y le consume sus pulmones, le consume su sistema. Y hermanos, mucha gente tiene miedo al COVID porque consume, lastima la vida, pero hermanos, no nos damos cuenta que la carne es tan agresiva como el COVID y que además no hay cura para ello. Y hermanos, sus efectos en nosotros deben de cuidarse, así como usted se protege del COVID y por eso tenemos nuestro compañerismo virtual para protegernos del COVID. Hermanos, cuán importante es que usted también se cuide de su propia carne. La lucha puede ser tan grande que un cristiano puede comportarse carnal. Hermanos, es triste, pero sabía que incluso Pablo, siendo sincero, él mismo reconoce que estaba siendo carnal. Hermanos, es importante porque muchas veces no nos damos cuenta que podemos caer en la carne o que estamos viviendo en la carne. Pablo mismo reconoció, hermanos, que a veces él se comportaba carnal. Romanos 7:14 dice, y sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. No he escuchado muchos siervos de Dios que sean honestos y que digan, yo me comporté carnal, yo fui carnal, yo estoy siendo carnal. Y hermanos, sin embargo, el gran apóstol Pablo aquí reconoce que él a veces era carnal. Y hermanos, eso es un miedo que debemos tener como creyentes y como pastores y como siervos de Dios, como misioneros, como evangelistas. Debemos darnos cuenta que aunque usted sea un hombre de Dios, usted puede ser un hombre de Dios carnal. Por eso es importante que usted cuide su vida y cuide el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo, porque es una lucha, hermanos. Y cuando usted y yo no nos cuidamos y andamos en la carne, podemos cometer cualquier atrocidad como cualquier persona que está lejos de Dios y es incrédula. Fíjese lo que dice el versículo 19 en nuestro texto, Gálatas 5:19. Me impacta cómo dice Pablo, hablando de la carne que tenía él y que tienes tú y que tengo yo. Fíjate lo que dice la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, debemos reconocer que usted y yo tenemos toda la habilidad de caer en un gran pecado de moralidad. Y hermanos, tristemente puedo decir que nuestro cristianismo moderno tiene un gran choque con el cristianismo antiguo, porque ahorita los pecados de la sexualidad se están haciendo presentes y cada vez más comunes. Y hermanos, usted puede ser un siervo de Dios, usted puede ser un pastor, pero usted puede caer en el pecado de adulterio si usted no se cuida. Ay, pastor, ¿cómo está diciendo? Me está ofendiendo. Hermano, yo le estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Si usted se ofende, trate de pensar lo que estoy diciendo. Porque la carne que usted tiene, que yo tengo, puede hacernos llegar a caer en adulterio o en fornicación o en inmundicia o en lascivia, que es perversión y deseo descontrolado de lo sexual sin ninguna vergüenza. Hermanos, es posible que un siervo de Dios pueda caer esto y lamentablemente, tanto en este compañerismo como en muchos compañerismos, como en muchas iglesias de bautistas, podemos honestamente reconocer que ha habido siervos de Dios que han caído en el pecado sexual. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hermanos. Pero esta lucha se gana andando en el Espíritu. Y si usted ve que está cayendo, se está debilitando, es hora de que usted busque al Señor. Es hora de que usted se ponga cuentas con el Señor y le diga, Señor, yo no quiero caer en esto, yo te amo, yo te quiero servir todavía más, y no quiero desacreditarme como siervo tuyo, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a andar en tu espíritu y renunciar a ciertas cosas. Hermanos, la Biblia habla también ahí de orgías y borracheras y también idolatría. Y usted podría pensar que son pecados escandalosos, pero hermanos, lastimosamente estos pecados pueden aparecer en el creyente. Es posible porque tenemos carne. Y otra cosa más, hermanos, también ahí tristemente nos habla
de pecados, de conflictos con las personas. En nuestro texto nos habla también acerca de los problemas con la gente, hablando acerca de pleitos, de celos, de iras, contiendas, disensiones, herejías. Y cuando habla de los pleitos, celos, iras y envidias, hermanos, como que está hablando también a los cristianos, ¿no? Y como que está hablando a los siervos de Dios. Ay, pastor, ¿a poco hay celos entre los pastores? Usted dígame si no. Ay, pastor, ¿a poco los pastores tienen celos, tienen iras? ¿A poco se agarran de palabras, de discusiones? ¿A poco hay pastores que se enojan, tienen arranques de ira descontrolados? ¿A poco no? Y usted puede ser un siervo de Dios, pero usted si no se cuida, usted va a andar en la carne y usted puede terminar siendo víctima de su propia carne y andar en pleitos, hermano. El siervo de Dios no debe de ser pendenciero. Qué triste cuando un siervo de Dios pueda ser de mucha bendición, pero que en su vida personal no se cuide y muestre que puede andar en la carne. Ahora, yo no pretendo juzgar a nadie, porque yo honestamente he tenido días donde yo reconozco que soy carnal. La pregunta es si usted lo reconoce. Y la pregunta es si usted reconoce que la lucha está ahí y que usted va a buscar hacer algo para no andar en la carne. Porque hermanos, si nuestro compañerismo, si nuestros pastores andamos en la carne, un día nuestras iglesias nos van a cobrar la factura. Y yo creo que Satanás está aprovechando la carnalidad de los pastores. Por eso necesitamos, hermanos, con mucho fervor, luchar para andar en el Espíritu, hermanos. Porque es posible ganar la lucha contra la carne. Hemos visto que andar en el Espíritu es un mandamiento para todo creyente. Hemos visto también que es una lucha para los cristianos ser llenos del Espíritu, porque tenemos carne. Finalmente, hermanos, también quiero comentarles que ser llenos del Espíritu Santo da resultados preciosos. Ve el versículo 21. Gálatas 5, 22 y 23, disculpe, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, el primer resultado precioso de andar en el Espíritu es que conquistamos la carne. Por eso dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tenemos pasiones? Sí. ¿Tenemos deseos? Sí. Y no se espante si alguien habla del pecado en relación a los pastores o a las iglesias o a los cristianos, porque todos batallamos con ello. El asunto es que el cristiano que llega a rendir su vida al control del Espíritu Santo va a tener el resultado precioso de conquistar la carne. Nuestra carne es más fuerte que nosotros, pero el Espíritu que vive dentro de nosotros es más fuerte, puede vencer los deseos de la carne. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Warren Wiersbe decía, el Espíritu nos habilita para vencer la carne. Para vencer la carne. Y Pablo mismo había decidido poder vivir, pero bajo el control del Señor. Uno de los versículos más básicos y más preciosos de Gálatas precisamente es Gálatas 2:20, donde Pablo no solamente está diciéndoles a los Gálatas sean llenos del Espíritu Santo, sino él está diciendo con su vida, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Andar en el Espíritu hace que el Espíritu Santo ponga freno y que tú vivas como Dios quiere. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y si Cristo vive en ti, no vas a caer en adulterio, no vas a caer en pleitos, no vas a caer en iras, no vas a caer en contiendas, no vas a caer en las cosas vergonzosas que puede haber en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo pone freno también a las envidias y empiezas a decir, bueno, tal vez yo no tengo el ministerio que alguien más tenga, pero le voy a dar gracias a Dios, voy a orar por él porque posiblemente él también batalla como yo. También el Espíritu Santo te puede dar victoria sobre la sexualidad incorrecta o sobre la avaricia por el dinero o por el egoísmo. Y hermanos, necesitamos darnos cuenta que la carne puede ser vencida con el poder del Espíritu Santo.
Y también el Espíritu Santo nos puede dar el poder para vencer el miedo de compartir de Cristo, para vencer el miedo de hacer lo que Dios quiere que haga usted y yo. Mi petición, hermanos, es que yo no quiero ser un cristiano carnal, yo quiero vivir en el Espíritu, ser controlado por Él y no por mi carne, hermanos. Y un gran y precioso resultado es que tú vas a tener una vida dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Por eso el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿No le gustaría una vida guiada por el Espíritu? Donde tienes carne y luchas, pero que el Señor te da victoria sobre esas luchas, que puedes huir, que puedes salir adelante victorioso de esas tentaciones, que puedes tener un ministerio donde la presencia del Señor y de su Espíritu Santo está ahí contigo. Qué bonito, hermanos, cuando se puede sentir la presencia del Señor. Y no me refiero a algo espectacular o alguno de los dones espectaculares que nos narra 1 Corintios 12. No estoy hablando de esos dones que ya no son vigentes. Estoy hablando de sentir una sana y libre presencia del Espíritu Santo obrando en los creyentes, obrando en nuestro ministerio, obrando en la predicación, obrando en los servicios, obrando en cada una de las áreas y viendo a gente salva, y viendo gente bautizarse, viendo fruto, hermanos. Y solamente se puede recibir eso cuando, como resultado de andar en el Espíritu. Hermanos, ahí están las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Las primeras 3 son en relación con Dios. Amor. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes amar a Dios y amar a las personas con un amor sacrificial y sin egoísmo. Puedes tener gozo, una satisfacción completa de Dios aún en medio de las dificultades. Y el siervo de Dios puede tener una sonrisa en su rostro, puede tener satisfacción a pesar de que hay muchas pruebas. También puede tener paz, tranquilidad de Dios en medio de peligros. Pero también el siguiente bloque de las siguientes 3 características del fruto del Señor es para con los demás paciencia, benignidad y bondad. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes tener paciencia, tú puedes tener benignidad y tú puedes tener bondad. Vas a ser paciente, vas a perseverar valientemente sin desertar y vas a ser paciente con otros. A veces el gran siervo de Dios ni siquiera es paciente con su esposa. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo lo que a veces a mí me pasa, hermanos. No es fácil ser paciente con tus hijos, con tu esposa, con los hermanos. Y qué triste, lo contrario de la paciencia es la irritabilidad. Por eso a veces el siervo de Dios es irritable, porque no anda en el espíritu, anda en la carne. Benignidad significa ser amable, ser cortés y amigable. Bondad significa amor por la gente en acción. Y qué bonito, hermanos, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos va a usar y nos va a guiar para hacer de bendición a la gente, a pesar de que a veces ni nos demos cuenta, hermanos. Porque así es el Espíritu Santo, nos guía y no nos damos cuenta de cómo usa a veces nuestra vida para hacer de bendición a otros. Y también el último bloque de 3 características del fruto es en relación a uno mismo. Fe, mansedumbre y templanza. La fe es una confianza inquebrantable en la persona y promesas de Dios. Y cuando nosotros andamos llenos del Espíritu, nuestra fe va a estar más fuerte, más cimentada en el Señor. También la mansedumbre es tener fuerza bajo control, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en excesos o caer en situaciones que se nos salen de control porque nosotros nos salimos de control, hermanos? Y también la templanza, que es tener dominio propio. Y estos rasgos de carácter estuvieron en la persona del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando un cristiano anda en el Espíritu, va a poder tener esos rasgos del Señor. Y seremos más semejantes a Cristo en nuestra manera de ser, hermanos. Hay resultados preciosos para tu vida, para tu lucha contra la carne, para las tentaciones, para las cosas que hay en tu vida que tú sabes, porque tú tienes carne igual que yo, y tú sabes qué cosas son tu talón de Aquiles, porque hasta el gran guerrero de la mitología griega, Aquiles, el soldado perfecto, tenía su debilidad, su talón. Tú y yo tenemos carne, hermano, y es un mandamiento que nosotros andemos en el Espíritu. Es una lucha y no es fácil.
No será fácil estar lleno del Espíritu mientras vivamos en este mundo lleno de pecado y con la corriente de este mundo. Pero hermanos, aunque tenemos talones de Aquiles, algunos sentimos que tenemos muchos, pero aún así, andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si tú satisfaces al Espíritu Santo dándole control a tu vida, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Hace muchos años, cuando estaba en el colegio bíblico, escuché al pastor de la iglesia, pastor Paul Chappell, allá en la iglesia bautista de Lancaster. Y él constantemente, él daba una clase que era la de teología práctica. Siempre, cada semestre daba la misma materia, aunque diferentes temas. Y una de las cosas que me impactaba mucho y que tal vez no entendía yo realmente en ese tiempo, él decía, una de las cosas que yo le pido a Dios cada mañana, sin fallar, es que me llene de su espíritu, de que me deje controlar por su espíritu. E incluso él decía, muchas veces mi agenda está muy llena y a veces yo me siento saturado de manera que cuando ocurren cosas en mi vida, yo he aprendido que a veces cuando le di el control al espíritu, a veces él me hace desviarme de mi agenda para ser guiado por su espíritu y hacer las cosas que Dios quiere en mi día. Y cuando yo escuché eso, hermanos y pastores, la verdad yo no entendía la seriedad de lo que él estaba diciendo. Pero aún ahora, estando ya en el ministerio y viendo la guerra espiritual a flor de piel y viendo mi propia carne, hermanos, mis debilidades, mi carne, hermanos, yo me he dado cuenta cuán necesario es que nosotros oremos cada mañana y tomemos la decisión de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Yo le quiero animar, pastor, siervo de Dios. Usted, si está aquí es porque usted ha hecho un buen trabajo y está en la guerra espiritual. Yo le animo que usted no deje de andar en el Espíritu. Si usted honestamente siente que hay cosas de su carne que necesita confesar y necesita tomar cartas en el asunto, ande en el Espíritu y no satisfaga las debilidades de la carne, los deseos de la carne. Porque, pastor, lamentablemente hemos perdido a muchos buenos siervos de Dios. Y lamentablemente, la verdad desnuda del asunto es que muchos siervos de Dios buenos siervos de Dios, con buen corazón, con buen ministerio, han terminado en la carne y eso les ha cobrado factura, de manera que ya no tienen su ministerio, ya no tienen el pastorado y algunos ya no tienen ni su esposa, ya no tienen nada. Yo le quiero animar a que siga buscando la llenura del Espíritu, siga buscando la dirección, la guía del Espíritu Santo para su lucha personal, para su ministerio, para su visión para su ministerio. Porque verdaderamente, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es cierto que es muy fuerte la carne y es muy cierto que todos batallamos con ella, pero es un ánimo hermoso saber que el Señor con su Espíritu nos dio el secreto de la victoria. Andemos en el Espíritu, hermanos. Vamos a terminar con una oración, inclinar nuestros rostros. Y aunque es un poquito difícil esto del compañerismo virtual a través de Zoom, quiero animarle a que usted haga un altar en su corazón y que usted hable con el Señor. Yo prediqué este mensaje, aunque un poquito diferente, lo prediqué en nuestra iglesia y yo animaba a los hermanos de la iglesia y muchos de rodillas estaban aquí al altar orando al Señor, decidiendo que ellos iban a vivir una vida llena del Espíritu Santo. A lo mejor este mensaje es la última advertencia para un pastor que está a punto de caer. A lo mejor este mensaje es un ánimo para el pastor que ya está lleno del Espíritu. A lo mejor este mensaje es una instrucción nueva
para el creyente o el hermano de apoyo que está escuchando este mensaje. Y que el Señor use como Él use este mensaje, pero le animo que pueda tomar un momento de oración. Vamos a orar. Señor, yo tomo como privilegio el poder predicar tu palabra y en esta noche yo intenté comunicar lo que pusiste en mi corazón y lo que dice tu palabra en Gálatas. Perdónanos, Señor, porque no siempre andamos en el Espíritu. Perdónanos porque honestamente muchas veces nos dejamos llevar por la carne y solo que a veces no tenemos la honestidad y la valentía como la de Pablo de decir yo soy carnal vendido al pecado. Perdónanos, Señor, porque hay tanto que tú conoces en nuestra vida que tenemos que corregir. Y es una lucha, tú la conoces, Señor. Tú conoces la lucha interior de cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que nos des victoria en esta lucha interior, sabiendo que si tú nos das victoria en esta lucha, será más fácil luchar contra los demás enemigos que tenemos espirituales. Padre, te ruego por un compañerismo nacional lleno de pastores en el norte, en el sur, en el centro, pastores llenos de tu espíritu. Padre, yo sé que quiebra tu corazón cuando los pastores andamos en la carne, cuando entre pastores hay pleitos y iras y contiendas, o cuando pastores caen por algún pecado de moralidad, o cuando cristianos hay en su iglesia que podrían ser una tremenda bendición a su iglesia y a los que no te conocen, pero también caen en la carne. Señor, te suplico que nos ayudes a andar en el Espíritu. Necesitamos de la potencia, del viento, Euroclidón, de tu Espíritu Santo para vencer esas corrientes marítimas de nuestro pecado. Te suplico que seas con nosotros y gracias por la oportunidad de predicar y abrir tu palabra juntos. Todo esto te lo suplico en el nombre